No me propuse cuestionar siglos de registros genealógicos aceptados. Estaba investigando los matrimonios reales europeos, trazando a los sospechosos habituales, los Habsburgo, los Romanov, los Tudor, cuando noté algo extraño. No fue una sola anomalía, ni un único documento, sino un patrón de conexiones faltantes que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los árboles genealógicos oficiales muestran una cadena ininterrumpida: padre a hijo, madre a hija, matrimonios arreglados, alianzas forjadas, linajes preservados. Pero cuanto más profundo miraba, más encontraba vacíos que no deberían existir, transiciones que ocurrieron con demasiada limpieza, genealogías que parecían completamente formadas, como si hubieran sido escritas hacia atrás, desde una conclusión ya decidida. Y ahí es donde la cuestión tártara se vuelve imposible de ignorar. Comienza con un ejercicio simple. Busca cualquier árbol genealógico de una familia real europea importante del siglo XVIII o XIX. Sigue las líneas maternas. Ahora pregúntate, ¿de dónde provenían estas mujeres antes de casarse con dinastías conocidas? La explicación oficial nos dice que descendían de nobleza menor, primos lejanos, princesas de principados alemanes tan pequeños que apenas merecían un punto en los mapas contemporáneos. Pero aquí está lo más extraño. Cuando intentas rastrear la ascendencia propia de estas mujeres, apenas 2 o 3 generaciones hacia atrás, la documentación se vuelve notablemente escasa. No incompleta, escasa, como si sus historias comenzaran en el momento en que se volvieron útiles para la narrativa. Considera los matrimonios que consolidaron el poder en Europa en el siglo XVIII. Nos dicen que estas uniones fueron estratégicas, políticas, calculadas al detalle. Sin embargo, las novias a menudo aparecían con documentación mínima sobre su linaje. Se casaban con las familias más documentadas de la historia humana, y luego sus orígenes se convirtieron en hechos incuestionables. Nadie preguntaba, nadie verificaba. El silencio era ensordecedor. Esto plantea una pregunta simple pero crítica. Si estas casas reales estaban tan obsesionadas con la pureza del linaje, ¿por qué aceptarían novias cuya ascendencia no podía rastrearse con certeza? A menos que esa ascendencia hubiera sido deliberadamente ocultada. Mira a los Romanov. La historia oficial nos dice que descendían de la dinastía Rurik, una línea de sucesión limpia que se extendía por siglos. Pero cuanto más profundizaba en los registros genealógicos, más encontraba transiciones que parecían gestionadas, construidas. La documentación existe, ciertamente: certificados de matrimonio, registros de nacimiento, anuncios de la corte. Pero, ¿qué hay del linaje en sí? Existen susurros académicos, el tipo mencionado en notas al pie y luego nunca amplificado, sobre ascendencia tártara en varias familias nobles rusas importantes. No mongola, tártara. La palabra en sí es un derivado, un primo lingüístico de un nombre que no se supone que debamos pronunciar en círculos históricos: Tartaria. Ahora mira hacia el oeste. La familia real británica experimentó una transformación similar. La Casa de Hannover fue importada de territorios alemanes en 1714. Nos es dada la explicación oficial: sucesión protestante, aprobación parlamentaria, clamo legítimo a través de una lejana ascendencia Stuart. Todo documentado, todo correcto. Excepto que cuando examinas los principados alemanes de donde provenían estos reyes, encuentras algo peculiar. Muchos de estos pequeños territorios habían experimentado recientemente cambios dinásticos, nuevas familias, nuevos nombres, nuevos escudos, todo dentro de 1 o 2 generaciones
antes de ser llamados a proporcionar monarcas británicos. La evidencia sugiere algo mucho más grande que accidentes dinásticos aislados. Pero tal vez estoy viendo patrones en el azar. Tal vez estos vacíos genealógicos son simplemente la erosión normal del tiempo, la inevitable pérdida de documentación a lo largo de los siglos. Entonces comencé a observar los edificios que estas familias construyeron. No los castillos que heredaron, sino los que levantaron durante su consolidación de poder. En San Petersburgo, el Palacio de Invierno. En Londres, las grandes renovaciones del Palacio de Buckingham. En Viena, las expansiones del Palacio de Schönbrunn. En Madrid, la construcción del Palacio Real tras el incendio de 1734, que convenientemente destruyó la residencia anterior de los Habsburgo. Todos comparten elementos arquitectónicos que la historia oficial atribuye al neoclasicismo o a la influencia barroca, pero aquí está lo que me inquieta. Estos edificios no solo comparten elecciones estilísticas, comparten características técnicas específicas, métodos de construcción, sistemas de proporción, matemáticas decorativas. El patrón se repite con una precisión inquietante a lo largo de miles de kilómetros a través de culturas que supuestamente tenían contacto limitado, entre casas reales que presuntamente eran rivales. ¿Quiénes eran los arquitectos? Nombres distintos en diferentes países, por supuesto, pero cuando intentas rastrear dónde se formaron, dónde aprendieron a construir a tal escala con tal uniformidad, el rastro se enfría. No en todas partes, solo en los puntos críticos, justo donde el conocimiento habría sido transmitido. Si estás encontrando valor en esta investigación, te animo a explorar estas conexiones arquitectónicas por tu cuenta. La evidencia está escondida a plena vista. Ahora hablemos de mapas, porque los mapas no mienten de la manera en que las palabras pueden mentir. Muestran lo que se sabía, lo que se creía, lo que existía en la mente de quienes los dibujaban. Busca mapas de Asia de los siglos XVII y XVIII, mapas franceses, neerlandeses, británicos. Observa el vasto interior etiquetado como Tartaria, Gran Tartaria o Tarteria. No una región pequeña, no una nota al pie. Un territorio enorme que se extiende desde el Mar Caspio hasta el Océano Pacífico, desde Siberia hasta las fronteras de China. Estos no eran mapas especulativos, eran mapas comerciales, militares, dibujados por cartógrafos que arriesgaban su reputación en la precisión porque comerciantes y generales dependían de ella. Y en muchos de estos mapas encontrarás algo fascinante. Símbolos que indican ciudades, rutas comerciales y sí, cortes reales. Múltiples cortes reales a lo largo del territorio tartárico, como si no se tratara de una colección de tribus errantes, sino de una sociedad organizada con estructuras gubernamentales. Luego, a lo largo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la etiqueta cambia. Tartaria se convierte en Rusia en el oeste, en la China Qing en el este, en territorio otomano o queda sin nombre en medio. Cuanto más miraba, más tenía que preguntar. ¿A dónde fue la gente? No la tierra. Podemos ver cómo la tierra se redistribuye en los mapas. La gente, las cortes reales, las estructuras gubernamentales que esos mapas anteriores indicaban. ¿Dónde fueron? Aquí está lo que más me inquieta. Cuando los imperios caen, tenemos períodos de transición, tenemos documentación del colapso. Roma no desapareció de la noche a la mañana. Tenemos siglos de su declive meticulosamente registrados. Los bizantinos dejaron volúmenes de testimonio histórico sobre sus últimos días. Incluso la fragmentación del imperio mongol está bien documentada. Pero Tartaria, si existió como estos mapas sugieren, debería haber dejado documentación de transición,
tratados de disolución, disputas de sucesión, refugiados, movimientos de resistencia, algo. En cambio, obtenemos silencio, y en ese silencio aparecen nuevas familias reales con genealogías sospechosamente recientes, reclamando territorios que mapas de una generación anterior etiquetaban como tartáricos. La explicación oficial colapsa aquí. Se nos dice que Tartaria era solo un término general que los europeos usaban para el vasto interior desconocido de Asia, una etiqueta cartográfica, no una entidad política real. Pero esa explicación requiere que creamos que cartógrafos europeos lo suficientemente sofisticados como para mapear con precisión costas, rutas comerciales y fronteras territoriales en otros lugares, de repente se volvieron vagos e imprecisos solo cuando se trataba de la mayor masa continental en sus mapas. Marcaron fronteras, marcaron ciudades, indicaron cortes reales, todo para algo que en realidad no existía como entidad cohesiva. ¿Tiene sentido eso para ti? Ahora llegamos al aspecto más inquietante. La cuestión del linaje no es solo histórica, es genética. Tenemos pruebas genéticas. Ahora podemos rastrear la ascendencia a través del ADN, confirmando o refutando afirmaciones genealógicas que antes dependían únicamente de documentos. Entonces, ¿por qué no ha habido un estudio genético integral de las familias reales europeas que trace su verdadera ascendencia? No la ascendencia reclamada, la herencia genética real. Existen algunos estudios, ciertamente, pequeños, específicos, pero nunca un mapeo completo de los linajes reales utilizando técnicas genéticas modernas. ¿Por qué no? Estas familias están obsesionadas con su herencia, con demostrar su legitimidad, con documentar su derecho divino a gobernar, a menos que haya algo que no quieran que se encuentre. Considera lo que las pruebas de ADN han revelado sobre poblaciones antiguas. Ahora sabemos que grupos que pensábamos aislados y puros en realidad estaban mezclados, mostrando marcadores genéticos de continentes lejanos. Sabemos que los linajes puros son un mito, que la humanidad es un tapiz de mezcla y migración. Entonces, ¿qué mostraría un estudio genético integral de la realeza europea? ¿Qué marcadores podrían aparecer que no coincidan con las genealogías oficiales? ¿Qué firmas genéticas de Asia Central o Siberia podrían emerger en familias que afirman descendencia puramente germánica, francesa o británica? Y ahí es donde el silencio vuelve a ser ensordecedor. Las mismas familias que encargan estudios sobre su arte, sus archivos, sus palacios, han mostrado un desinterés notable en la verificación genética de sus linajes. No por qué, no cuándo, no bajo qué circunstancias, sino cómo. ¿Cómo se suprime la curiosidad sobre tus propios orígenes en una era de descubrimiento genético? A menos que ya sepas lo que mostrarían los resultados. Antes de descartar esto como especulación, déjame mostrarte algo específico. Ve a Viena, párate frente al Palacio de Schönbrunn. Ahora ve a San Petersburgo, párate frente al Palacio de Invierno. Luego a Pekín, los edificios exteriores de la ciudad prohibida. ¿Qué notas? No solo estilos arquitectónicos similares, sino los mismos exactos sistemas de proporción, la misma relación entre altura y ancho, las mismas proporciones en la colocación de ventanas, los mismos principios matemáticos que gobiernan las relaciones espaciales. Esto no es coincidencia, esto es conocimiento transmitido, conocimiento técnico específico sobre construcción a gran escala, sobre distribución de cargas, sobre crear la impresión de poder a través de la arquitectura. Y aquí está el detalle crítico. Muchos de estos edificios fueron construidos o modificados significativamente durante la misma estrecha ventana de tiempo, principios a mediados del siglo XVIII, el mismo período exacto en que Tartaria desaparecía de los mapas y nuevas dinastías consolidaban poder.
La historia oficial nos dice que estas similitudes se deben a arquitectos viajeros, a tendencias estéticas compartidas, a la influencia de Palladio u otros maestros clásicos. Pero esa explicación requiere una coordinación increíble. Requiere que arquitectos de diferentes imperios, supuestamente rivales, adoptaran independientemente no solo estilos similares, sino sistemas matemáticos idénticos para construir a gran escala en múltiples capitales simultáneamente. Y hacer todo esto mientras sus familias patronas supuestamente competían por la supremacía. Y solo estoy haciendo la pregunta aquí, ¿no eran rivales? Estas familias reales separadas en realidad eran ramas del mismo árbol ancestral construyendo en un lenguaje arquitectónico común, porque ese lenguaje representaba su herencia compartida, una herencia que necesitaba ser ocultada. Necesito que observes otra cosa, la heráldica real, los símbolos que estas familias eligieron para representarse. Comienza con el águila bicéfala. Aparece en la heráldica del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Ruso, del Imperio Bizantino, de varias naciones balcánicas y de diversos principados alemanes. Se nos dice que este símbolo fue adoptado y readoptado independientemente, que representa significados distintos en diferentes contextos. Pero un simbolismo tan específico no surge al azar. El águila bicéfala es un símbolo complejo que requiere conocimiento artístico específico para representarse correctamente y aparece en culturas que supuestamente tenían contacto limitado durante los períodos en que fue adoptado. Ahora observa otros elementos recurrentes: diseños específicos de coronas, disposiciones particulares de leones y osos, el uso repetido de ciertos colores en combinaciones concretas. El patrón se repite con precisión inquietante. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Estas familias no solo estaban copiando, estaban utilizando un vocabulario simbólico común, un lenguaje de poder y legitimidad que precedía a sus fechas oficiales de fundación, un lenguaje que sugiere ascendencia común. Hay algo que no tiene sentido. Cuando las familias reales se casaban a través de fronteras, el idioma supuestamente era una. Tenemos relatos documentados de princesas que llegaban a nuevos reinos incapaces de hablar el idioma local, requiriendo años para aprenderlo. Sin embargo, también tenemos relatos de estas mismas familias llevando correspondencia privada, entendiéndose perfectamente cuando se trataba de negociaciones políticas. ¿Qué idioma estaban usando en esos contextos privados? La respuesta oficial es latín o francés, los idiomas diplomáticos de Europa. Pero hay referencias tentadoras en documentos antiguos a otros idiomas utilizados en ciertos contextos reales, idiomas descritos como antiguos o tradicionales, pero nunca especificados. ¿Qué pasaría si existiera una lengua franca entre estas familias que no fuera francés ni latín? Una lengua de su verdadera ascendencia común, una lengua que habría revelado demasiado si se utilizara públicamente. No afirmo saber cuál era ese idioma. Estoy preguntando por qué hay tanta vaguedad deliberada en torno a las prácticas lingüísticas en los hogares reales, precisamente en el período en que sus genealogías se vuelven más importantes de establecer. Cuenta los incendios. ¿En serio? Haz una lista de los grandes incendios que destruyeron residencias reales, archivos gubernamentales y registros genealógicos entre 1650 y 1850. El Palacio Real de Madrid, 1734. La Biblioteca del Congreso, 1814. El Palacio de Cristal, 1936. Los archivos estatales de Hannover. Múltiples incendios, la mayoría de los registros perdidos. Y estos son solo los famosos.
Investiga más y encontrarás docenas de incendios más pequeños, pero críticos, que destruyeron registros genealógicos, catastros y documentos históricos durante este período transformador. Algunos incendios son inevitables a lo largo de los siglos. Los edificios eran de madera y estaban iluminados con llamas abiertas. Los accidentes ocurrían. Pero cuanto más investigaba, más encontraba incendios ocurriendo en momentos sospechosamente convenientes, justo antes de que las clamaciones genealógicas necesitaran verificación, justo después de transiciones territoriales, justo cuando los registros antiguos habrían contradecido nuevas narrativas oficiales. Y después de cada incendio, la reconstrucción de los registros favorecía al nuevo orden establecido, a los linajes recién documentados, a los territorios recién clamados. El patrón se repite con precisión inquietante. Hablemos de Siberia, porque Siberia es la clave de todo. En esos mapas antiguos, Siberia aún no es territorio ruso. Está etiquetada como parte de Tartaria, vasta, rica en recursos, escasamente documentada. Luego, en un período notablemente corto en el siglo XVIII, se vuelve rusa. No mediante una conquista claramente documentada, no mediante tratados que podamos examinar, simplemente se vuelve rusa. La explicación oficial nos dice que los cosacos se expandieron gradualmente hacia el este, que las poblaciones locales eran primitivas y ofrecieron poca resistencia, que el reclamo ruso fue inevitable y natural. Pero aquí está lo que me inquieta. Cuando Rusia documentó su expansión en Siberia, los registros describen encontrar ciudades, no aldeas, ciudades con edificios de piedra, con poblaciones organizadas, con redes comerciales, ciudades que supuestamente no dejaron rastro arqueológico, de pesar de ser lo suficientemente sustanciales como para que los rusos contemporáneos documentaran su existencia. ¿Dónde fueron esas ciudades? ¿Quién las construyó? Y si Siberia tenía una civilización urbana establecida cuando Rusia llegó, ¿de quién era esa civilización? El silencio era ensordecedor. Te he mostrado patrones arquitectónicos que no deberían existir, vacíos genealógicos en las familias más documentadas de la historia, evidencia cartográfica de algo vasto que supuestamente nunca existió, preguntas genéticas que deliberadamente no se hacen, símbolos e idiomas que incitan a ascendencia común. ¿Qué significa todo esto? Más bien, nada. Tal vez estoy viendo patrones en el azar, conexiones en coincidencias. Tal vez la historia oficial es completa y apropiada, y estas anomalías son simplemente los vacíos normales en cualquier registro histórico. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si existió un linaje extendido conectado a través de vastas distancias que necesitaba ser ocultado? ¿Y si las familias reales que nos dicen que son linajes separados, en realidad son ramas de un solo árbol ancestral? ¿Y si Tartaria no era un término geográfico vago, sino una civilización cuyos descendientes todavía gobiernan, pero gobiernan bajo nuevos nombres, nuevas genealogías, nuevas historias oficiales? ¿Qué conocimiento representaría eso? ¿Qué tecnologías? ¿Qué sistemas organizativos? ¿Qué entendimiento de la gobernanza a escala continental? ¿Y por qué necesitaría ocultarse ese conocimiento? No tengo respuestas, solo preguntas que se multiplican cuanto más profundo miro. Pero te dejaré con esto. La próxima vez que veas un palacio europeo, pregúntate quién lo construyó realmente. Cuando oigas hablar de linajes reales, pregúntate de dónde se originaron realmente esos linajes. Y cuando mires un mapa moderno de Asia, pregúntate qué había allí antes de que se dibujaran las líneas actuales. ¿Dónde fueron esas ciudades? ¿Quién las construyó? Y si Siberia tenía una civilización urbana establecida cuando Rusia llegó, ¿de quién era esa civilización? El silencio era ensordecedor.
Te he mostrado patrones arquitectónicos que no deberían existir, vacíos genealógicos en las familias más documentadas de la historia, evidencia cartográfica de algo vasto que supuestamente nunca existió, preguntas genéticas que deliberadamente no se hacen, símbolos e idiomas que insinúan ascendencia común. ¿Qué significa todo esto? Tal vez nada. Tal vez estoy viendo patrones en el azar, conexiones en coincidencias. Tal vez la historia oficial es completa y precisa, y estas anomalías son simplemente los vacíos normales en cualquier registro histórico. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si existió un linaje extendido conectado a través de vastas distancias que necesitaba ser ocultado? ¿Y si las familias reales que nos dicen que son linajes separados son en realidad ramas de un solo árbol ancestral? ¿Y si Tartaria no era un término geográfico vago, sino una civilización cuyos descendientes todavía gobiernan, pero gobiernan bajo nuevos nombres, nuevas genealogías, nuevas historias oficiales? ¿Qué conocimiento representaría eso? ¿Qué tecnologías? ¿Qué sistemas organizativos? ¿Qué entendimiento de la gobernanza a escala continental? ¿Y por qué necesitaría ocultarse ese conocimiento? No tengo respuestas, solo preguntas que se multiplican cuanto más profundo miro. Pero te dejaré con esto. La próxima vez que veas un palacio europeo, pregúntate quién lo construyó realmente. Cuando escuches sobre linajes reales, pregúntate de dónde se originaron realmente esos linajes. Cuando mires un mapa moderno de Asia, pregúntate qué había ahí antes de que se dibujaran las fronteras actuales. Y pregúntate por qué se supone que no debemos hacer estas preguntas. ¿Por qué los registros genealógicos se detienen precisamente en el punto donde revelarían algo importante? ¿Por qué los mapas cambian tan completamente en un período tan corto? ¿Por qué la arquitectura habla un lenguaje que la historia oficial se niega a traducir? Cuanto más profundo fui, más me di cuenta de que lo que llamamos historia podría ser solo la historia que los vencedores acordaron contar. Y en algún lugar en los márgenes, en los capítulos eliminados, en los incendios y los registros perdidos y las genealogías convenientemente construidas, podría haber otra historia. Una historia sobre quién realmente construyó el mundo que heredamos. Una historia que no se supone que recordemos. Pero una vez que la ves, no puedes dejar de verla.